completar su desarrollo, ya que en el ambiente normalmente ellos van a ir reproduciéndose de forma asexual. En algunos textos ustedes también van a escuchar el término amebas anfizoicas y eso se debe a la dualidad que presentan estas amebas, es decir, de que se están desarrollando libremente en el ambiente o de forma accidental pueden presentar una actividad parasitaria en el ser humano. Cuando hablamos de las infecciones de las amebas de vida libre, realmente son raras, son pocos los casos registrados, pero suelen ser infecciones fulminantes, principalmente cuando destacamos la infección por Naegleria fowleri, ya que puede matar a la persona en pocos días, de 4 a 7 días o a lo mucho hasta 15 días posterior al contacto con el parásito. Y el daño en esta oportunidad va a estar relacionado con el daño a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso. ¿En qué ambiente nosotros podríamos encontrar a estos parásitos? Son diversos los ambientes, ustedes están observando diversos ejemplos, pueden ser colecciones acuáticas naturales como piscinas, disculpen, como lagos, ríos o riachuelos, o también colecciones acuáticas artificiales como las piscinas. Estos vienen a ser factores de riesgo principalmente en la época de verano, ya que son frecuentadas por las personas para realizar actividades recreativas. Aparte de ello, no solamente estas amebas se van a encontrar en colecciones acuáticas, también se ha mencionado que se puede encontrar en la tierra. Entonces, aquí del lado derecho ustedes observan un factor de riesgo, que son las personas que se dedican a la jardinería, y más aún si ellos no tienen un equipo de protección, porque en la tierra puede haber presencia tanto de trofozoitos como de quistes de algunas amebas de vida libre. Y eso al menos sucede para Cantamueva y también para Balamutia mandrilaris. Hay estudios en los cuales se ha podido evaluar recipientes, como el caso de las cisternas, donde se acumula el agua y muchas veces es lo que se distribuye a las viviendas. En el sedimento de estas cisternas se ha detectado la presencia de los trofozoitos de amebas de vida libre. Además, también en otros tipos de estudios, principalmente evaluando el polvo de los aires acondicionados, se ha podido determinar la presencia de los quistes de acantamueva. Como ha sido mencionado previamente, en el caso de las amebas de vida libre no es un único parásito, son diversos. Dentro de ellos tenemos Naegleria fowleri, que fue descrita en 1901, y el primer caso fue registrado en Australia. Posteriormente, en 1930, fue detectada la infección por acantamueva, y cuando hablamos de acantamueva no es una única especie, son casi 20, 25 especies que se han determinado que pueden afectar a la población humana. Pero las más importantes en el caso de acantamueva van a ser acantamueva castellani y también acantamueva polífaga. Cuando pasamos a Balamutia, es una única especie, Balamutia mandrilaris. El mismo nombre ya ustedes lo pueden asociar con los mandriles. Es en ellos que se determinó por primera vez este parásito. En ellos se describió lo que es Balamutia mandrilaris y con el pasar de los años fue reportando en el ser humano. Justamente el primer caso fue reportado en el año de 2000. Y por último tenemos a Sapinia pedata, que es una ameba de igual forma, pero que se va a diferenciar de las otras porque va a presentar dos núcleos, como ven aquí en el lado izquierdo. En el caso de Sapinia pedata, por el momento solo se ha descrito un caso en el ser humano, pero sí existe un factor de riesgo que vendría a ser el detectar los quistes de este protozoario en las heces de rumiante. Entonces, las personas que se dedican a la crianza de estos animales se encuentran en riesgo para poder adquirir la infección por este protozoario. Aparte de ello, lo que se ha podido ver en Sapinia pedata es que no solamente va a afectar a personas con el sistema inmunológico comprometido, sino también en inmunocompetentes. Bien, vamos a ir iniciando el estudio con Naegleria fowleri, es la que tiene una amplia distribución. Aquí en nuestro país se pensaba que no existía esta ameba, pero ya se ha podido determinar justamente por el Ministerio de Salud. Y en el caso de Naegleria fowleri, ustedes observan que va a presentar dos estadios, el estadio de trofozoito y el estadio del quiste. En el caso del estadio trofozoito, lo más llamativo o ser observado en los cultivos o en las muestras del ser humano va a ser el trofozoito ameboide. Este trofozoito ameboide, ustedes saben que las amebas, para poder movilizarse, necesitan formar los pseudópodos. Y los pseudópodos en Naegleria fowleri tienen un aspecto redondeado que reciben el nombre de lobopodios. Entonces, eso va a ser característico para el trofozoito ameboide. Pero en deficiencia de nutrientes en el ambiente,
el trofozoito ameboide se puede transformar en el trofozoito biflagelado. Forma estos flagelos para tener una mayor movilidad y poder encontrar los nutrientes. Y con respecto al estadio de resistencia, que es el quiste, en el caso de Naegleria fowleri, su quiste se caracteriza por presentar una pared quística delgada y única, que eso va a ser importante para poder diferenciarlo de Acantamueva y también de Balamutia mandrilaris. Además, también en el caso del quiste, dentro solamente va a presentar un único núcleo y tiene el aspecto esferoidal. En su desarrollo, este parásito se encuentra claramente en diversos ambientes, sea acuáticos o en la tierra, pero se ha visto que también puede resistir altas temperaturas. Se ha podido detectar la presencia de este parásito en aguas termales, presentando un desarrollo hasta los 45 grados centígrados. En la transmisión, ¿qué es lo que va a suceder? A veces yo prefiero no mencionarlo tal como ciclo biológico, sino como transmisión. ¿Por qué? Porque una vez que ingrese en el ser humano, el parásito ya no va a continuar su desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? El ser humano, ustedes están observando que hay factores de riesgo por los cuales el ser humano va a adquirir la infección por Naegleria fowleri. Son diversos, sea nadando en ríos, en aguas termales, como ha sido mencionado previamente. Eso al menos ha sido detectado en aguas termales de Ecuador. Ahí se determinó la presencia del trofozoito de Naegleria fowleri. Y también acudir a piscinas que no cumplan las normas sanitarias. Al no tener una buena cloración, puede permitir la proliferación de estas amebas. Sumado a ello, también podríamos mencionar otro factor de riesgo que es las personas que tienen rinitis alérgicas. Ellos, para evitar la sinusitis, tienen que hacerse lavados nasales frecuentemente, pero tengan en cuenta que esta agua tiene que ser agua estéril, agua de repente, solución salina que vendan en las farmacias o agua que ha sido hervida. Sin embargo, hay personas que se hacen los lavados nasales con el agua corriente, entonces eso puede favorecer el contacto con el trofozoito de Naegleria fowleri. ¿Por dónde es que va a ir ingresando el parásito? Aquí ya la imagen también les está indicando que va a ingresar por la vía nasal. ¿Y cuáles son los estadios que van a ser catalogados como estadios infectivos? Van a ser el trofozoito ameboide principalmente, o también el trofozoito biflagelado o flagelado. Claramente va a ocurrir una migración del parásito ingresando por la vía nasal, se adhiere a la mucosa, posteriormente alcanza los nervios olfatorios, atraviesa la placa cribiforme, llega a lo que es el bulbo olfatorio y por último se va a ir desarrollando a nivel del cerebro. Ahí es donde la ameba va a ir proliferando. Teniendo como referencia que esta ameba está a nivel cerebral, va a producir una meningoencefalitis amebiana primaria, que es de curso bastante rápido. Como ha sido mencionado al inicio, mata en pocos días a la persona. Y sabiendo que es una meningoencefalitis, ustedes podrían utilizar una muestra muy importante para la detección del parásito, que va a ser el líquido cefalorraquídeo. En este líquido cefalorraquídeo, ustedes lo que van a observar son los trofozoitos, principalmente el trofozoito ameboide de este parásito, y raras veces o de forma ocasional el trofozoito biflagelado. Con respecto a la obtención de biopsias, esto tengan en cuenta que termina siendo muy invasivo. Muchas veces los especialistas, los que son de neurocirugía, descartan esta opción de obtener una biopsia a nivel cerebral, pero en caso se obtenga esta muestra, ustedes mediante los cortes histológicos podrían observar el trofozoito del parásito. Hace poco se indicó que una vez que el parásito esté ingresando, tengan en cuenta por dónde está ingresando. Es la vía nasal. Aquí se ha representado la llegada de los trofozoitos. La persona está nadando estas colecciones acuáticas y mediante el aspirado puede favorecer el contacto con el trofozoito de Naegleria fowleri, sea el trofozoito ameboide o biflagelado. Después de ello, este trofozoito se adhiere a nivel de la mucosa nasal, alcanza en los nervios olfatorios, va a ir migrando, pero necesita atravesar una barrera que va a ser la placa cribiforme. Por último, llega a nivel del bulbo olfatorio y luego de ello alcanza el cerebro para poder multiplicarse y ahí es donde va a ir causando un daño. La presencia de lesiones necróticas, puntos hemorrágicos. En la literatura, de repente ustedes habrán visto también en redes sociales posiblemente cuando hablan de las amebas come cerebro. Las amebas de vida libre también son catalogadas como las amebas come cerebro, aunque esto es bastante discutido por algunos especialistas.
porque en sí esta ameba no es que va a ir alimentándose de las células nerviosas, sino que va a ir destruyéndolas, permitiendo así la formación de lesiones necróticas o puntos hemorrágicos. ¿Qué es lo que va a causar la infección por Naegleria fowleri? Esto es catalogado como la meningoencefalitis amebiana primaria. Y en base a los reportes existentes en la literatura, se ha podido determinar de que mayormente se han detectado en personas que tienen un buen sistema inmunológico, destacando la población juvenil. Este periodo de incubación, es decir, desde el contacto con la ameba hasta la presentación de los síntomas, puede ir variando de 4 a 7 días. ¿Qué síntomas podría presentar el individuo? Ya que está ingresando por la nariz, puede presentar una rinitis, la producción de secreción, dolor de cabeza, fiebre claramente, fiebre alta, rigidez de la nuca. Con respecto a la rigidez de la nuca, ustedes también podrían sospechar de una meningitis causada por bacterias. Eso no está mal, porque ustedes tienen que hacer un diagnóstico diferencial. Ya luego de ello, en base a las posibilidades, ustedes tienen que determinar qué exámenes podrían realizar si están frente a una meningitis bacteriana o parasitaria, como en el caso de las amebas de vida libre. Dentro de los síntomas, de igual forma, se puede presentar náuseas, vómitos, confusión mental, puede ir progresando este estado hasta llevar al coma y, por último, producir la muerte en el individuo. Eso al menos es lo más característico en las infecciones por Naegleria fowleri. 95% de los casos llegan a ese estado ya de llevar a la muerte al paciente. Es una infección, por eso es considerado como una infección fulminante. Y en base a ello, de repente no han tenido en consideración que se trataba de una infección por esta ameba. Mayormente el diagnóstico va a ser realizado post-mortem. Aquí en imagen ustedes logran observar la presencia de lesiones necróticas, lesiones en las cuales hay acumulación de secreción purulenta, también puntos hemorrágicos. Y aquí en nuestro país, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Se pensaba, ¿no? Hace casi 10 años de que no existía esta ameba en nuestro territorio. Se han detectado otras Naeglerias, Naegleria kriberi, que no es patógena para el ser humano, pero ya por parte del Ministerio de Salud se ha detectado un caso proveniente justamente de Piura, lugares donde hay altas temperaturas, las personas recurren a ambientes acuáticos para poder refrescarse. Esto puede favorecer el contacto con el parásito. Por el momento solo se tiene ese reporte, que es un caso relacionado con Naegleria fowleri, aunque hubiese sido interesante de que ese trabajo sea publicado para poder conocer mayores detalles y también ampliar un poco, ¿no? Este hallazgo a la comunidad científica. Bien, ahora pasamos con otra ameba que corresponde al género Acanthamoeba. En este género no es una única ameba la que puede afectar al ser humano, son casi 20, 25 especies las que tienen importancia médica, pero las principales infecciones han sido asociadas con Acanthamoeba castellani, que corresponde a la primera descripción afectando al ser humano, y también la presencia de Acanthamoeba polífaga. Esta ameba también va a presentar dos estadios, el estadio de trofozoito y el estadio del quiste. Este trofozoito, lo más llamativo es que va a presentar sus pseudópodos, solo que sus pseudópodos son agudizados, terminan en punta, dan la apariencia de agujas. A diferencia del trofozoito de Naegleria, cuyos pseudópodos eran redondeados. En la fase del quiste, este quiste presenta diversas formas, presenta principalmente formas geométricas, dentro de ellas una forma pentagonal, esferoidal a veces, o con mayor número de lados. Pero lo más característico con respecto al quiste de Acanthamoeba es que va a presentar dos capas, a diferencia de Naegleria que presentaba una sola. De estas capas, la más externa corresponde al ectocisto. El ectocisto se caracteriza por ser rugoso, a diferencia de la capa interna que es lisa y que puede presentar diversas formas geométricas. Esto puede ser dependiente de la especie de Acanthamoeba. Con respecto a las amebas de vida libre, estas claramente se encuentran en el ambiente y de qué se alimentan, se van a alimentar de bacterias. Y Acanthamoeba se ha podido ver de que puede jugar un rol muy importante en ser el vehículo de bacterias de importancia médica. Dentro de ellas se ha podido detectar su presencia en el citoplasma de
Legionella, también de Mycobacterium, entre otras bacterias. En la transmisión ustedes podrán observar de que este parásito sí va a entrar por la vía nasal, pero presenta otras vías de infección. Entonces, la vía nasal ustedes se van a percatar que va a ser constante para todas las amebas, pero pueden presentar algunas variaciones, sea en el caso de Acantamueva o de Balamutia mandrilaris. Entonces, cuando vemos aquí la transmisión en Acantamueva, ustedes están observando que sí, el parásito está ingresando por la vía nasal, pero vemos aquí que también puede ingresar por la vía ocular y la vía cutánea. Si ingresa por la vía ocular, esto va a ser dependiente de que hayan microlesiones a nivel de la córnea que van a ser la puerta de entrada para el parásito. Y lo mismo va a suceder en la vía cutánea. A nivel de la piel deben existir heridas que van a favorecer el ingreso del parásito. ¿Qué estadios son considerados los estadios infectivos de este parásito? Para Naegleria nosotros mencionamos que era el trofozoito ameboide o biflagelado o flagelado, pero en el caso de Acantamueva puede ser tanto el quiste como el trofozoito. Y con respecto a las vías de infección, Naegleria se va a caracterizar por presentar tres vías de infección. El curso de la infección, al menos ya cuando llega a nivel del cerebro este parásito, es prolongado, puede demorar más de 10 días hasta un año, hasta presentar la sintomatología. Y teniendo un daño a nivel del sistema nervioso, ustedes pueden solicitar el líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo ustedes podrían observar los trofozoitos de este parásito. Sea a nivel ocular, hay un daño a nivel de la córnea, se puede hacer un raspado de la córnea y ahí ustedes podrían determinar la presencia tanto del trofozoito como del quiste. Y lo mismo va a suceder a nivel cutáneo. Ingresando por la piel, genera un daño claramente a nivel de la piel, lesiones del tipo ulcerativo, semejante a los de Leishmania. Y si obtienen una biopsia, ustedes podrían observar tanto el trofozoito como el quiste. Ya la última ameba de importancia médica que es existente aquí en nuestro país de igual forma, incluso la más prevalente en nuestro territorio, corresponde a Balamutia mandrilaris. Su trofozoito es bien característico porque sus pseudópodos son bien alargados, redondeados y tienen un aspecto digitiforme, casi como dedos justamente. Y con respecto al quiste suele ser esférico, pero lo más distintivo es que va a presentar tres cubiertas, a diferencia de las amebas que han sido presentadas anteriormente. En la transmisión, ustedes se están percatando por dónde es que está ingresando esta ameba. Esta ameba solo va a presentar dos vías de infección. La nasal es constante para todas, pero aquí se está agregando la vía cutánea, que es dependiente de la existencia de heridas a nivel de la piel. Con respecto a los estadios diagnósticos, en el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, ustedes observarían la presencia de el trofozoito en movimiento, mientras que a nivel cutáneo, si se solicita una biopsia, podrían observar tanto el trofozoito como el quiste. Y como ha sido mencionado hace poco, esta es la ameba más prevalente en nuestro territorio hasta el momento. Eso realmente es bastante discutido. ¿Por qué? Porque se han detectado casos en los cuales las personas han presentado lesiones cutáneas, pero si ustedes obtienen una biopsia, lamentablemente solamente van a ver un plano del parásito. Va a ser difícil poder determinar si es Ancantamueva o Balamutia la que está produciendo el daño a nivel de la piel. ¿Y cómo queda el resultado? Solo queda como infección por ameba de vida libre causando lesión cutánea. Hay algunos casos, sí, en donde se ha podido hacer uso de pruebas moleculares como el PCR para determinar con exactitud si correspondía a una infección por acantamueva o balamutia. Pero por el momento sí que quede para ustedes claro que la más prevalente viene siendo Balamutia mandrilaris. En las infecciones por acantamueva o Balamutia mandrilaris, lo que va a ir produciendo a nivel del sistema nervioso va a ser una encefalitis amebiana del tipo granulomatosa. El periodo de incubación es variable según la ameba. Al menos para las especies del género acantamueva puede ir variando de meses hasta un año. Y en Balamutia mandrilaris esto puede ser más prolongado, después de 2 años del contacto con el parásito.
Cuando hablábamos de la infección por Naegleria fowleri, en base a los reportes, mayormente se ha encontrado en personas que tienen un buen sistema inmunológico, pero en el caso de las infecciones por Acantamueva o Balamutia mandrilaris, sí se han visto uno que otro caso en pacientes inmunocompetentes, pero mayormente se determina un factor de riesgo que es el debilitamiento del sistema inmunológico, sea por infección por VIH, otros agentes infecciosos o también el uso de inmunosupresores. Ingresando por la vía nasal, claramente el parásito va a alcanzar el cerebro por la migración que ha sido indicada previamente, pero si ingresa por la piel, el parásito no se va a quedar a nivel de la piel, sino que va a ir avanzando, puede llegar a la circulación y mediante la circulación es que puede llegar a nivel cerebral. Entonces las lesiones cutáneas preceden al daño a nivel cerebral, a lo que va a ser la encefalitis amebiana granulomatosa. En el caso de las imágenes, ustedes logran ver, ¿no?, la presencia de lesiones hemorrágicas, necróticas de igual forma, que va a ser característico para las infecciones por estas amebas de vida libre. Pasando ahora a las lesiones cutáneas, tengan en cuenta que estas lesiones cutáneas pueden ser causadas por acantamueva o Balamutia mandrilaris. Pero como se indicó previamente, estos amebas no solo se van a quedar a nivel de la piel, pueden ir avanzando, migrando poco a poco, llegar a la circulación y mediante la circulación es que podrían desencadenar un daño a nivel del sistema nervioso. Entonces tengan en claro de que estas lesiones cutáneas preceden a la encefalitis amebiana granulomatosa. Y el daño a nivel cerebral se puede presentar después de meses a años, que al menos para Balamutia mandrilaris se ha visto que puede ser bastante prolongado el periodo, después de 2 años. Observando las lesiones cutáneas, ustedes observan lesiones ulcerativas, se puede confundir con una leishmaniosis, entonces ustedes tienen que hacer un diagnóstico diferencial. Eso, por ejemplo, sucedió en un caso que llegó en el hospital de Cayetano Heredia, donde había un individuo que presentaba lesiones cutáneas, ulcerativas. Pensaron que se trataba un caso de leishmaniasis, iniciaron el tratamiento con los antimoniales pentavalentes, pero no presentó mejoría. Y después de unas semanas empezó a tener o presentar convulsiones, entonces ya no tenía nada que ver con leishmania, por lo cual consideraron una infección por ameba de vida libre y correspondía a un caso de Balamutia mandrilaris, en donde el tratamiento es bastante complicado. Pero observando las lesiones, ustedes ven a nivel de la cara, del tronco, de las manos, en las extremidades justamente, áreas que pueden estar en contacto con colecciones acuáticas o de repente personas que se dedican a manipular la tierra, pero también se ven lesiones a nivel de la nariz, como ven aquí en el lado derecho, lesiones del tipo centrofacial. Observando el daño a nivel de la nariz, ustedes también pueden confundirse con una leishmaniosis mucocutánea. Entonces, para hacer el diagnóstico diferencial, ¿ustedes qué podrían solicitar? Podrían solicitar una biopsia para detectar la presencia sea del trofozoito o del quiste del parásito. Si bien es cierto, estas lesiones cutáneas pueden ser causadas sea por acantamueva o Balamutia mandrilaris, en los últimos años se ha podido asociar más la infección de Balamutia mandrilaris en causar lesiones de tipo centrofacial con las manchas violáceas, como ven aquí en el lado derecho. De las amebas que ustedes han visto hace poco, una de ellas ingresada por la vía ocular, que corresponde a acantamueva. Esta puede producir queratitis, que es la inflamación de la córnea. El parásito, en base a la presencia de microlesiones a nivel de la córnea, ingresa poco a poco, va a ir colonizando, pero a su vez va a ir produciendo un daño, ulcerando justamente la córnea. Inicia ese proceso de invasión. ¿Y por qué es que se da la infección por acantamueva? Hay algunos factores de riesgo asociados, dentro de ellas personas que hacen el uso de lentes de contacto y principalmente si hacen un mal uso de lente de contacto. De repente la persona salió de su vivienda sin la solución salina. ¿Qué va a hacer después? Lavarlo con agua corriente. En esta agua corriente puede haber presencia de trofosoritos o de quistes del parásito, favoreciendo la contaminación de los lentes de contacto. Al mismo tiempo, también ustedes cuando han salido a la calle, principalmente en zonas donde hay acumulación de tierra, apenas llega una corriente de aire, levanta el polvo. En este polvo puede haber presencia de quistes del parásito.
Y ustedes, si le ingresa polvo al ojo, ¿qué van a hacer? Ustedes se van a sobar. Y al estar sobándose, también eso puede producir microlesiones a nivel de la córnea, favoreciendo el ingreso del parásito. Hace poco habíamos mencionado que para las infecciones por acantamueva se puede formar a nivel tisular tanto el trofozoito como el quiste. Y recuerden que el quiste es una forma de resistencia. Entonces, la formación del quiste, el enquistarse el parásito a nivel de la córnea puede dificultar sí, el tratamiento. Dentro de los síntomas que podríamos destacar en el caso de la queratitis causada por acantamueva sería la presencia de dolor intenso, la fotofobia, la conjuntiva inflamada, pero aquí lo más significativo, como están viendo dentro de las imágenes, va a ser la formación de un halo blanquecino, una lesión de tipo anular, que nos indica un infiltrado de diversas células debido a la presencia del parásito. Si observan ese tipo de lesión, por ejemplo, ustedes ya podrían sospechar que se trata de una infección por acantamueva. Y si no hace el tratamiento a tiempo, ¿qué es lo que podría producirse? La perforación de la córnea, la pérdida de la visión, sea parcial o total, hasta el retiro del ojo. Aquí en el lado derecho ustedes logran ver también, mediante el raspado de la córnea, se han obtenido la muestra justamente, y en ella se logra evidenciar la presencia de los quistes de este parásito, sea un aspecto esferoidal o pentagonal, como ven aquí en la parte inferior. En el caso del diagnóstico, ahí ustedes tienen que evaluar el daño que está produciendo esta ameba. Nosotros hemos mencionado de que principalmente va a haber un daño a nivel del sistema nervioso. Entonces, sea causando una meningoencefalitis amebiana primaria o una encefalitis amebiana granulomatosa, ustedes pueden considerar la obtención de líquido cefalorraquídeo. Tiene que serlo claramente un especialista. Esta muestra va a ser útil para poder encontrar los trofozoitos del parásito. A su vez, ustedes tienen que determinar cómo está siendo el curso de la infección, si ha sido bastante rápido la evolución para una meningoencefalitis, determinar si el paciente presenta algún antecedente asociado a una alteración a nivel del sistema inmunológico y también saber si es que ha realizado actividades recreativas recientemente, si de repente ha acudido a una piscina, a un río, a un riachuelo, o de repente se dedica a la jardinería o actividades agrícolas, los cuales favorecen justamente el contacto con el parásito. Sin embargo, el problema que existe es que una vez que hay un daño a nivel cerebral y principalmente una meningitis, lo primero que se considera en los centros de salud es que es una infección bacteriana. Terminan dejando de lado a las amebas de vida libre, lo cual realmente dificulta el diagnóstico. Por lo cual ustedes deben sí o sí acompañar el diagnóstico con la parte laboratorial. Una vez que hayan conseguido el líquido cefalorraquídeo, en ello ustedes tienen que visualizar los trofozoitos. Ya saben las formas que presentan pseudópodos redondeados para Negleria fowleri. Para el caso de acantamueva son pseudópodos afilados que son conocidos como acantopodios, mientras que para Balamutia sus pseudópodos son más alargados con aspectos digitiformes. Aunque esto también puede ser variable, en el caso de los líquidos cefalorraquídeos sí se podría encontrar con mayor frecuencia los trofozoitos de Negleria y también de acantamueva, pero en algunos casos reportados asociados con Balamutia, muchas veces se ha tenido dificultad de poder encontrar al parásito. Además, también hay otro factor que termina siendo problemático, que muchas veces los laboratoristas no saben identificar estos parásitos, lo pueden confundir con otras células, afectando así el diagnóstico de la infección. En esos casos, tal vez pueden considerar la coloración de la muestra, principalmente por hematocilina eosina. En caso se presenten dificultades mediante la observación de la muestra de líquido cefalorraquídeo con el uso del microscopio, pueden utilizar otras metodologías como complemento. Una opción sería el cultivo de líquido cefalorraquídeo. Estas amebas de vida libre, principalmente Naegleria y Acantamueva, pueden crecer en el agar nutritivo acompañado de una solución de bacterias porque estas amebas se alimentan de bacterias en el ambiente. Después de 7 días ya se puede ver un resultado de la proliferación del parásito. Pero en el caso de Balamutia mandrilaris sí hay dificultad de hacer el crecimiento del parásito en un medio de agar nutritivo.
Se tendría que hacer en un medio de cultivo celular. Hace poco habíamos mencionado que la obtención de las biopsias es muy invasivo, pero tengan en cuenta de que si se consigue esta muestra cerebral, ustedes van a hacer un estudio patológico, van a hacer cortes histológicos, pero tengan en cuenta que no van a poder determinar si es una infección por acantamueva, por balamutia o por Naegleria, ya que en cortes histológicos ustedes solo están viendo un plano del parásito, no va a permitir una identificación exacta de la ameba. En esas situaciones tal vez se puede complementar con las técnicas inmunohistoquímicas, el uso de anticuerpos que son propios para estos parásitos. Además, en la parte serológica, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí es bueno que ustedes tengan en cuenta cómo va a ser el curso de infección de cada una de estas amebas. Habíamos mencionado que para Naegleria fowleri es un curso de infección bastante corto. El periodo de incubación varía de 4 a 7 días. Como es tan corto, el sistema inmunológico claramente va a reconocer al parásito, pero no es un tiempo suficiente para que se dé la formación de los anticuerpos. Entonces, las pruebas serológicas no van a ser útiles en el caso de las infecciones por Naegleria fowleri. Pero cuando hablamos de infecciones por balamutia o acantamueva, como son cursos de infecciones más prolongados de meses hasta un año, 2 años, y hay un tiempo suficiente para que se dé la formación de los anticuerpos. Y estos sí pueden ser detectados por la prueba de ELISA o el Western blot. Eso sí que quede claro que pruebas serológicas ustedes solo van a aplicarlas para infecciones por acantamueva o balamutia debido a que el curso de la infección es más prolongado. Si hay lesiones cutáneas, ustedes pueden solicitar las biopsias, pero sí que quede claro que cómo va a ser reportado el resultado como infección por ameba de vida libre. A menos que ustedes hayan detectado ahí los quistes con formas geométricas, que esto es característico sí para acantamueva. Debido a la dificultad, ¿no?, que se tiene en la parte laboratorial, principalmente para identificar al parásito, solo mediante la observación en microscopio se podría hacer uso, sí, de las pruebas moleculares como el PCR. En las infecciones por acantamueva, justamente causando una queratitis, en ella ustedes pueden solicitar el raspado de la córnea y en esa muestra ustedes pueden observar si el quiste o el trofozoito del parásito. Cuando hablamos del tratamiento, eso sí tiene que ser evaluado según la ameba. En el caso de Naegleria fowleri, por ejemplo, se utiliza como tratamiento de elección la anfotericina B. Para acantamueva es un tratamiento combinado, sea con antibióticos o también antifúngicos, dentro de ellos el miconazol. Y cuando tenemos infecciones por Balamutia mandrilaris suele ser bastante complejo. Eso tiene que ir evaluándose poco a poco según el área que esté siendo afectada, porque eso también puede variar según el genotipo del parásito. A continuación, ustedes tienen un caso que me pareció muy interesante, que fue reportado en Tumbes, aquí en nuestro territorio justamente, en donde 3 miembros de una familia se vieron expuestas a cantamueva, adquirieron infección por acudir a una piscina, y ustedes observando aquí la imagen se percatarán que el curso de infección es prolongado, a diferencia de Naegleria que es corto, que era de 4 a 7 días. Ven que han pasado 3 meses. El de la parte inferior que tiene en el caso 3 es un individuo de 6 años que había sido diagnosticado con encefalitis y bronconeumonía, pero lamentablemente falleció después de 3 meses de estar o darse el contacto con el parásito. Luego falleció el padre, el cual había sido diagnosticado con una encefalopatía no especificada. Y en el último caso, que es un niño de 1 año y 7 meses, recién en él se consideró hacer la obtención de líquido cefalorraquídeo. El que presentaba probablemente una meningoencefalitis asociada a una encefalopatía y también con crisis epiléptica. Siendo el último individuo de esta familia, en él recién se consideró la extracción de líquido cefalorraquídeo, pero ¿qué es lo que sucedía? Que en Tumbes, en el hospital donde estaba hospitalizado este niño, no había un especialista para la extracción de líquido cefalorraquídeo. Tuvo que ser derivado a Lambayeque, y una vez que llegó a Lambayeque también se presentó otro problema, que no había un especialista en el laboratorio que reconozca la ameba. La muestra tuvo que ser enviada recién a Lima, al Instituto Nacional de Salud, para poder permitir la identificación del parásito. Y debido a que fue tan prolongado todos estos
estos exámenes de laboratorio, lamentablemente el individuo también falleció. Pero sí percátense que es un curso de infección más prolongado y sí se pudo determinar que la infección estaba asociada con acantamueva, identificada como acantamueva sp. En este otro caso es un trabajo que fue reportado en el año 2020. ¿Qué es lo que sucedía? Había un técnico, un mecánico que se dedicaba a la carga pesada y debido a sus actividades se hizo un corte en su trabajo a nivel del muslo, pero también se sabía de que esta persona acudía a colecciones acuáticas para tomar baño, realizar actividades de pesca, por ejemplo, y eso terminó siendo un factor de riesgo para permitir el contacto con el parásito. Y ese contacto con el parásito fue en el año de 2015. Después de 2 años, se vio que a nivel cutáneo la lesión tuvo una mayor diseminación. Ustedes ven manchas violáceas justamente a nivel del muslo. Se solicitó una biopsia y se determinó la presencia de quistes de una ameba de vida libre, que la identificación, al menos en esta oportunidad, fue complementada con el PCR para determinar con exactitud que se trataba de Balamutia mandrilaris. Además, también, ya después de 2 años, es que hubo un daño a nivel del sistema nervioso. Ustedes ven la presencia de lesiones edematosas a nivel cerebral. Y como se mencionó previamente, al menos cuando hablamos en las infecciones por Balamutia mandrilaris, suele ser compleja. Ustedes ven aquí un tratamiento combinado de lo que es el uso de la anfotericina B, albendazol. No es, suele ser de todo específico, también a veces se usan antibióticos o antifúngicos. Pero a pesar de ello que se consideró un tratamiento múltiple, el individuo no presentó una mejoría y falleció. Bien, ahora vamos a pasar a otra infección parasitaria que es la tricomoniasis. Estamos frente a un protozoario del tracto genitourinario tanto del hombre como de la mujer. Esta infección parasitaria va a ser producida por Trichomonas vaginalis. Este protozoario es un protozoario flagelado, se caracteriza por presentar 4 flagelos libres en el extremo anterior y hay un quinto flagelo que está acompañado de una membrana ondulante. Dentro, en el citoplasma del parásito, ustedes ven la presencia de un núcleo que es bien posicionado en el extremo anterior del parásito. Y a su vez ustedes observan una estructura alargada como una barra que es el axostilo. Previamente ustedes ya han conocido otro flagelado que presenta axostilo que es Giardia duodenalis. En el caso de Trichomonas vaginalis, en su desarrollo solo va a presentar un único estadio que es el estadio de trofozoito. Este trofozoito usualmente va a presentar un aspecto elizoidal u ovoide, pero principalmente ya cuando se genera la infección o también se ha podido observar en medios de cultivo, es que el parásito se puede tornar muy agresivo y llegar a formar pseudópodos, justamente para la búsqueda de los alimentos. Este parásito se puede alimentar, por ejemplo, de los eritrocitos. Cuando hablamos de tricomonas vaginalis, estamos frente a un parásito anaerobio, entonces no va a presentar mitocondrias, pero en su reemplazo, para que pueda obtener energía, va a presentar unos gránulos densos que son conocidos como los hidrogenosomas. Creo yo que por el nombre ustedes ya van a saber cómo es que se va la transmisión de tricomonas vaginalis. Va a estar asociada con la transmisión sexual principalmente. Y el estadio infectivo y único estadio que presenta el parásito va a ser el trofozoito. Aunque por el nombre ustedes pensarán que solo en las mujeres va a haber presencia de este parásito, no, también hay presencia en el hombre, que inclusive el hombre suele ser considerado el diseminador de tricomonas vaginalis porque mayormente se encuentra en un estado asintomático. Hay otros mecanismos de transmisión involucrados, sí, pero el principal aquí va a ser el contacto sexual. Dentro de los otros mecanismos de transmisión podríamos mencionar el intercambio de toallas, principalmente toallas húmedas, también intercambio de ropas íntimas, que puede ser raro que suceda, pero en algunas situaciones se puede dar el caso. Puede permanecer viable el trofozoito del parásito. También el uso de instrumentos ginecológicos que estén contaminados con el trofozoito y de igual forma también el uso de los vasos sanitarios. Eso, por ejemplo, podría suceder cuando
uno va a un centro comercial y principalmente en las mujeres. Se ve largas colas, tiene que entrar rápido, uno no sabe si han limpiado el borde del vaso sanitario, pueden permanecer gotículas justamente de la orina, en donde se encuentra el trofozoito de tricomonas vaginales, favoreciendo así la transmisión. Entonces, tiene que tener cuidado, limpiar bien el vaso sanitario. Asimismo, también se ha podido determinar que puede haber sí transmisión durante el parto. Durante el parto puede haber transmisión del trofozoito de la madre a la recién nacida, aunque es un porcentaje bastante bajo, de casi de 2 a 17% que se presentaría este tipo de transmisión. Este protozoario se va a reproducir de forma asexual en nosotros y es un tipo de división binaria, pero del tipo longitudinal. En la patogénesis, ¿qué es bueno que ustedes tengan en cuenta? A nivel de la vagina, vemos que el pH normal puede ir variando de 3.8 a 4.5. Este tipo de pH no es favorable para el desarrollo del parásito. Mayormente el parásito va a proliferar en un pH mayor a 5. Entonces tiene que haber sí una alteración a nivel de la vagina para que el parásito pueda establecerse. Dentro de estos factores que se ha podido determinar, se encuentra la alteración justamente del pH de 5 a 6, que ya es favorable para que el parásito se adhiera al nivel del epitelio. También la alteración de la flora bacteriana y también la deficiencia del estrógeno. Todo ello, ¿qué va a suceder? Ustedes ven aquí en el lado derecho en las imágenes que se está representando lo siguiente. Si se mantiene la flora bacteriana y no está alterado el pH, lo normal es que ustedes observen una barrera mucosa gruesa y también la presencia de los lactobacilos. Pero si hay una alteración del pH, la barrera mucosa se va a ver debilitada y esto va a favorecer la proliferación de tricomonas vaginales y también la llegada de otras bacterias que no son frecuentes a nivel del tracto genitourinario. Y a partir de ello es que se favorece la adherencia de tricomonas a nivel de las células epiteliales y también la alteración total del microbioma, pudiendo ser detectado la presencia de Gardnerella vaginalis, micoplasmas, entre otras bacterias. Entonces, una vez que el parásito ya se ha adherido a nivel del epitelio, esto va a ser mediado justamente por las adhesinas, pero a su vez también va a generar un efecto del tipo citotóxico. ¿De qué forma? Mediante la producción de cisteínas proteasas. Estas van a buscar destruir las células epiteliales. También el parásito va a ingerir los glóbulos rojos. Y a su vez, estas cisteínas proteasas tienen una capacidad de poder degradar componentes del sistema inmunológico. Dentro de ellos, el complemento C3, el C3 del complemento y también inmunoglobulinas, dentro de ellas la inmunoglobulina G, M y A. Esta acción también va a ser corroborada o va a ayudar en sí el daño a nivel celular por medio de la producción de lipofosfoglicano. Una vez que se ha establecido el parásito a nivel del epitelio, esto va a producir el desprendimiento de las células epiteliales, la descamación a nivel de la vagina, por medio del producto conocido como factor de desprendimiento celular. En el caso de los parásitos, también ellos pueden evadir la reacción de la respuesta inmunológica. ¿Y de qué forma Trichomonas vaginalis puede evadir la respuesta inmune? Al revestirse con proteínas propias del hospedero. Asimismo, en el caso de la transmisión o la infección por Trichomonas vaginalis, en su citoplasma se ha podido ver la presencia de bacterias como en el caso de Mycoplasma hominis, que puede producir una vaginosis. Una vez que el parásito se ha establecido, va a producir lesiones principalmente caracterizadas como puntos hemorrágicos, la descamación del epitelio. Todo ello puede conllevar a serios problemas, dentro de ellos problemas que están relacionados con el embarazo, también asociados con la fertilidad, y de igual forma estos puntos hemorrágicos pueden ser la entrada para otros patógenos, destacando claramente la transmisión del VIH. Entonces, ¿qué problemas se pueden presentar en el embarazo? Se puede generar un parto prematuro, que sea el nacimiento, pero con el individuo con bajo peso, una inflamación a nivel del endometrio, que el individuo nazca muerto, o también ya cuando hablamos de los problemas de fertilidad, mayormente se van a encontrar en las mujeres debido a que
a que el parásito ha causado un daño a nivel de la mucosa de la trompa de falopio. Ahí hay presencia de células ciliadas que permiten el pasaje tanto del óvulo como del espermatozoide. Entonces, al encontrarse alteradas estas células ciliadas, van a dificultar justamente que se lleve a cabo la fecundación, el pasaje de las células, tanto del espermatozoide como del óvulo. Con respecto a la transmisión del VIH, el parásito claramente causa un daño a nivel del epitelio, se da la formación de puntos hemorrágicos, como ven aquí en el lado derecho. Esto es bien característico en las infecciones de Trichomonas vaginalis, se ve la presencia de puntos hemorrágicos a nivel del cuello uterino, que es conocido como colpitis macularis. En estos puntos hemorrágicos también hay reclutamiento de células infiltrados celulares, dentro de ellas los linfocitos CD4 y los macrófagos, los cuales son el blanco del virus del VIH. Entonces, esto va a favorecer la transmisión del virus. Ya hablando de la sintomatología, en las mujeres esto puede ser variable, puede presentarse asintomático o presentar una vaginitis aguda. En caso de presentar sintomatología, se va a producir una secreción cervical mucopurulenta que se caracteriza por ser abundante, espumoso, como ven aquí en la imagen, de color blanquecino a amarillento. En el caso de las mujeres, esta secreción puede ser producida normalmente, una secreción transparente, blanquecina a veces, pero que no va a presentar un olor fétido, lo cual sí es característico en las infecciones de tricomonas vaginales. Asociado a ello también hay presencia de prurito, irritación vulvovaginal y también dolor o molestias al orinar o la cantidad de orina que es producida durante el día, que suele ser mayor a 3 litros, la poliuria. Bajo el daño existente a nivel de la vagina y también del cuello uterino, ustedes ven lesiones del tipo edematosas, eritematosas, los puntos hemorrágicos. Estos puntos hemorrágicos, como ven aquí a nivel del útero, son bien característicos en las infecciones por tricomonas, que es catalogado como colpitis macularis, que da el aspecto justamente el aspecto de fresa. Ya con respecto a los síntomas, mayormente se encuentran acentuados en el periodo postmenstrual y también durante la gestación. Entonces, sí o sí tiene que hacerse el control de este grupo que puede ser afectado por este parásito, principalmente por el daño que puede presentarse justamente durante la gestación. En el caso del hombre, el hombre mayormente es asintomático, pero en algunas situaciones puede haber producción, sí, de una secreción mucoide o purulenta de aspecto lechoso. Hay sensación también de prurito a nivel de la uretra, también puede presentar disuria, inflamación de la próstata, inflamación de la vejiga. Es bastante raro que pueda alcanzar o presentar una mayor diseminación, pero se ha podido determinar la presencia de trofozoito también a nivel de la vejiga y también a nivel de la vesícula seminal. En el diagnóstico, ustedes recuerden que creo que en microbiología ustedes han conocido otros agentes infecciosos del tracto genitourinario, dentro de ellos Neisseria gonorrhoeae, Cándida, Clamidia o Gardnerella. Entonces ustedes tienen que establecer un diagnóstico diferencial porque a veces se puede confundir. Hace poco habíamos mencionado de que la colpitis macularis, que es el cervix con aspecto de fresa, es característico en las infecciones de tricomonas vaginalis, pero es bajo el porcentaje de mujeres que pueden presentar esta manifestación, es casi un 2%. Y también lo que es el fluido espumoso, blanquecino, con olor fétido, aproximadamente un 20%. Entonces, ustedes sí o sí tienen que acompañar el diagnóstico con la parte laboratorial, no solamente pueden quedarse con las manifestaciones clínicas. Entonces, en la parte del laboratorio, ustedes tienen que colectar las muestras, sea en el hombre, el material uretral, el semen también puede ser útil para el hallazgo del trofozoito. En el caso de la orina, de igual forma, si ustedes dejan reposando la muestra de orina en el sedimento, se pueden encontrar los trofozoitos de Trichomonas vaginalis. Otras opciones sería la obtención de la secreción prostática o también el material subprepucial. Mientras que para las mujeres, principalmente nosotros obtenemos la muestra colectada a nivel de la vagina. Pero aquí va a ser importante mencionar lo siguiente, de que tengan en cuenta que Trichomonas vaginalis solo presenta un estadio de desarrollo que es el trofozoito. Si el trofozoito sale de su hábitat, es propenso a destruirse. Entonces, una vez que han colectado la muestra biológica,
Esta muestra tiene que ser colocada en una solución salina isotónica para mantener la viabilidad del parásito, porque si esto no sucede, cuando ya se haga la revisión de la muestra, no van a encontrar nada porque el parásito se ha destruido. Otras opciones en el diagnóstico sería el uso de los cultivos, pero este cultivo es demorado, puede demorar hasta casi 7 días. Pruebas inmunológicas son raras que se utilicen, pero al menos desde el punto de vista epidemiológico sería importante, principalmente en aquellas áreas en donde no hay un acceso favorable, no a un centro de salud. Y también que los centros de salud no dispongan de estas pruebas de laboratorio. Para aumentar la sensibilidad del hallazgo del parásito, se pueden considerar las pruebas moleculares, pero esto no es tan usual. Entonces, lo principal para el diagnóstico va a ser la observación de los trofosoritos, sea en la orina o en las secreciones que han sido mencionadas previamente. Ustedes pueden hacer la observación del trofosorito. En la muestra en fresco, ustedes lo van a ver en movimiento mediante la emisión de sus 4 flagelos libres y también la presencia de la membrana ondulante, o en el caso de ser necesario, también hacer la tinción de la muestra, sea con yensa u otro colorante, como el caso del Papa Nicolau. Cuando hablamos del tratamiento, el tratamiento de elección va a ser el uso del metronidazol. Basta una única dosis tanto en el hombre como en la mujer. Ya hace algunos años se tenía una limitación, ¿no?, de poder considerar el tratamiento en las gestantes porque se pensaba que podría producir un daño eh, tipo carcinógeno o teratogénico, pero esto ya ha sido descartado. Solo que claramente ustedes más adelante, cuando lleguen farmacología, tienen que considerar otros aspectos según la persona que esté infectada. Bien, ahora vamos a ir pasando a otras infecciones parasitarias. Ustedes ya han conocido otras infecciones que yo he ido colocando en las últimas clases. Por ejemplo, conocieron lo que es la triquinelosis, equistosomiasis y también el síndrome de larva migrans cutánea. Y el día de hoy solo se van a complementar con otras 3 parasitosis. La primera de ellas es conocida como anisakidosis, es causada por nemátodos. Los estadios infectivos de estos nemátodos se van a localizar en la musculatura de los peces, que aquí en nuestro país termina siendo un factor de riesgo debido a las costumbres existentes, principalmente por el consumo del ceviche. ¿Qué nemátodos pueden causar la anisakidosis? Dentro de ellas se consideran 3 géneros importantes: Anisakis, Pseudoterranova y Contrasecus. Estos nemátodos son propios de mamíferos marinos y también de aves. En estos animales es que el parásito se desarrolla en los estadios adultos. En nosotros, el parásito no tiene un desarrollo. Es bastante raro que esto suceda, aunque hay algunos reportes que indican que el parásito sí puede madurar hasta el estadio adulto, pero se mantiene a nivel intestinal. Porque recuerden que para infectarse por estos parásitos, ustedes necesitan ingerir la carne del pescado contaminada con el estadio infectivo, que en esta oportunidad corresponde a la larva L3, sea de peces marinos o de agua dulce, porque también en las regiones amazónicas se hace la obtención de los peces que también pueden estar contaminados con anisáquidos. Una vez que ustedes ingieren el parásito del estadio infectivo, lo que va a suceder es que el parásito se va a mantener a nivel del intestino, por lo cual nosotros somos considerados un hospedero del tipo accidental, ya que el parásito mayormente no va a sufrir un desarrollo, se va a mantener bajo el estadio larvario, la larva L3. Raras veces puede transformarse en L4 o llegar al adulto, pero esto es bastante raro que suceda. En base a la sintomatología que puede producir el parásito estando a nivel intestinal, ¿qué es lo que podría presentarse en el individuo? Lo que es el dolor abdominal, también eh, debido a que el parásito está vivo, va a ir produciendo proteínas que podrían desencadenar reacciones de tipo alérgica, también urticaria, la presencia de angioedema, y en casos extremos, si hay una gran cantidad de larvas estando a nivel intestinal, podrían llevar a un shock anafiláctico. Con respecto a la detección de este parásito, ¿cómo es que se realiza? Recuerden que este parásito no se está desarrollando hasta adulto en nosotros, entonces no va a haber presencia de huevos en las heces. La principal forma va a ser la detección de la larva estando aún a nivel intestinal, mediante una exploración endoscópica.
Aquí en nuestro país sí se da mucha importancia a esta parasitosis, aunque también es discutido el daño que podría causar. Mayormente son reacciones alérgicas las que producen. Pero, ¿qué factores de riesgo podríamos resaltar? Claramente la costumbre, que es el consumo de ceviche, otros platos que se han puesto de moda en los últimos años. Y no sé si ustedes recordarán cuando salió en las noticias de que habían detectado la presencia de larvas en conservas procedentes del continente asiático. Si bien es cierto, en estas conservas el parásito ya está muerto, a pesar de que está muerto, recuerden que ustedes están expuestos a las proteínas que están dentro de este nemátodo. Entonces, al consumirlo, a pesar de que está muerto, sí puede producir reacciones alérgicas. Eso creo que sucedió en el año de 2018-19, donde justamente detectaron la presencia de las larvas de anisáquidos en conservas procedentes del continente asiático. La siguiente infección parasitaria es conocida como lofomoniasis. El agente causal es Lophomonas blatarum. Este protozoario es multiflagelado que está presente en el tracto intestinal de las cucarachas, pero también de las termitas. Estas cucarachas, si están presentes en las viviendas, claramente van a defecar, se van a quedar las heces en el polvo. Si se levanta el polvo, ustedes pueden aspirar o inhalar este polvo, favoreciendo el ingreso del estadio infectivo que es el quiste de Lophomonas blatarum. Entonces, para infectarse, ustedes inhalan los quistes de Lophomonas blatarum y posteriormente el parásito se va a reproducir a nivel pulmonar. Teniendo como referencia los casos que han sido reportados, que inclusive van en aumento en los últimos años, mayormente se ha visto asociado la lofomoniasis en pacientes inmunosuprimidos y también en aquellos individuos que no tienen una buena higiene o se encuentran en malas condiciones higiénicas o situación precaria, destacando claramente los países en desarrollo. Al menos a nivel mundial, mayormente se han detectado casos en la India y también aquí en Perú, que mucho se está reportando en los últimos años, se está dando una importancia en lo que es la lofomoniasis. Y es bueno que ustedes lo conozcan porque de repente en la parte clínica van a escuchar hablar de lofomonas blatarum. En la parte de la sintomatología, los síntomas no suelen ser específicos. Esto puede confundirse con un cuadro asmático, también con otras infecciones respiratorias, cuales al menos se han podido ver asociados con la lofomoniasis. Dentro de ellos hay una presentación de tos, de disnea y a veces puede ser acompañado con sangre, lo que es el esputo. La muestra biológica que sería útil para el diagnóstico va a ser el esputo o el lavado bronquioalveolar. En este caso, ustedes pueden determinar la presencia del trofozoito de Lophomonas. El año pasado ha sido publicado un artículo que discute mucho si realmente estos casos corresponden a Lophomonas blatarum, porque parece de que en la comunidad científica está existiendo una mala identificación del parásito, porque ustedes ven aquí en la parte inferior del lado derecho, ven lo que es la representación del trofozoito en la parte superior de A a C. Este trofozoito va a presentar un núcleo y sus flagelos parecen un penacho de un solo sentido, que es característico para los Phomonas blatarum. Pero en la parte inferior ustedes ven las células epiteliales respiratorias, que pueden ser confundidas con el trofozoito de los Phomonas. ¿Qué diferencias podrían notar ustedes aquí, viendo lo que son las células epiteliales ciliadas y el trofozoito? Vemos que el trofozoito, sus flagelos están bien concentrados en un solo lado, en un solo sentido, mientras que las células epiteliales tienen una mayor distribución justamente de los cilios que presentan. Esto sí ha sido publicado por un investigador el año pasado que discute mucho, ¿no? Si realmente los casos que están siendo reportados como lofomonas realmente corresponden a la infección por el parásito. Hay una necesidad de que tal vez por problemas de identificación microscópica se tenga que recurrir a las pruebas moleculares para hacer una identificación más exacta. Y por último tenemos la neuroangiostrongiliasis. Esta infección parasitaria es causada por un nemátodo, el nemátodo conocido como Angiostrongylus cantonensis, que claramente por su nombre ustedes asociarán su presencia en el continente asiático, pero también ya se han detectado casos en Brasil, en Ecuador, en Colombia, entre otros países. Observando la transmisión, ustedes se percatarán de que los roedores son muy importantes en la transmisión de este parásito porque ellos son los hospederos definitivos. En ellos sí se desarrolla el estadio adulto, los estadios adultos, tanto la hembra como el macho.
pero a través de sus heces eliminan una larva conocida como la larva L1. Y también ven aquí en el ciclo que va a haber participación de caracoles, solo que principalmente van a ser caracoles terrestres del género Acatina. En estos caracoles, ellos ingieren la larva L1, en los caracoles se desarrolla la larva L2, L3, y estos caracoles pueden ir arrastrándose en vegetales que van a ser consumidos después por las personas. Entonces, al arrastrarse pueden contaminar los vegetales con el estadio infectivo que es la larva L3. O la otra opción es que estos caracoles defequen en áreas donde hay otros animales, como lagartijas, anfibios o crustáceos, que van a actuar como hospederos paraténicos. Sea ustedes ingiriendo los crustáceos, los anfibios o los vegetales contaminados con la larva L3, lo que va a suceder en ustedes es que el parásito va a tener una preferencia de afectar el sistema nervioso, causando la neuroangiostrongidiasis, en el cual puede presentarse dolor de cabeza, rigidez del cuello, también fotofobia, parestesia y también signos neurológicos. Pero aquí lo más significativo va a ser una meningitis eosinofílica, recordando que Angiostronchilus, como es un nemátodo, siendo una infección por nemátodo, va a ocurrir sí un aumento significativo de los eosinófilos. Entonces, en la parte del diagnóstico, ¿qué va a suceder? Ustedes tienen que tomar como referencia los antecedentes, saber de dónde proviene la persona, si es una zona donde hay transmisión de este parásito, también evaluar la presentación clínica asociado con la rigidez del cuello, el dolor de cabeza y lo más importante, el aumento de los eosinófilos, sea el aumento de los eosinófilos en sangre o también en el líquido cefalorraquídeo. Y en la parte laboratorial, lo importante va a ser el uso de las pruebas serológicas, es decir, la detección de anticuerpos frente al parásito. De esa forma es que se puede confirmar un caso de neuroangiostrongialiasis. Cuando hablamos del tratamiento, en esta oportunidad se puede hacer uso del albendazol, que va a buscar la destrucción del parásito, pero estando a nivel cerebral, la destrucción del parásito tiene que ser controlada, porque una vez que se destruye, esto puede causar una reacción inflamatoria, y esta reacción inflamatoria tiene que ser controlada mediante el uso también de los corticosteroides. ¿Por qué sería importante hablar de la neuroangiostrongialiasis aquí en Perú? Si bien es cierto, por el momento no se han encontrado casos, sí se ha determinado la presencia e incluso el ingreso hace algunos años del caracol que actúa como hospedero intermediario, que es Acatina fúlica, y que está teniendo una amplia diseminación por varios departamentos de nuestro territorio, principalmente con los departamentos que tienen frontera con Ecuador, también con Colombia y Brasil, y ya hasta el momento se ha detectado en 12 departamentos, sean regiones amazónicas, pero también en Tumbes, en lo que es Pasco, Junín y en Huánuco. Aquí en Lima por el momento no se ha detectado la presencia, pero debido a la importancia que presenta este caracol como actúa como hospedero intermediario de este parásito, lo que ha permitido en esta oportunidad es que SENASA reporte o que indique a la población que tengan cuidado si observan la presencia de este caracol. Yo, por ejemplo, he visto hace casi 3 años en Loreto, paseando así de casualidad, en un bote terminar viendo la presencia de un ejemplar de Acatina fúlica. Y de igual forma también este año en lo que es el departamento de San Martín. Y a esto también nosotros podríamos sumar otro factor de riesgo, porque ustedes saben que en la región amazónica las personas consumen de todo. Muchas veces dicen, ¿no?, que las personas consumen todo lo que se mueve. Entonces, ya he visto en redes sociales que es justamente la imagen que ustedes están observando aquí en la parte inferior. En TikTok terminé encontrando a una mujer que estaba preparando una sopa de caracol, que yo sé que en la selva consumen caracoles, pero son caracoles de agua dulce como el churo, pero lo que ella estaba consumiendo era el caracol terrestre que actúa como hospedero intermediario de Angiostronchilus cantonensis. Y esto puede terminar siendo un factor de riesgo para que se presenten casos aquí en nuestro país. Yo hace poco había indicado que hasta el momento en la literatura no hay un reporte como tal de Angiostronchilus cantonensis en nuestro país, pero sí tengan como referencia que en el Ministerio de Salud se han reportado unos 20, 25 casos de meningitis eosinofílicas causados por Angiostronchilus. Eso está en la base de datos, eso ha sido reportado en el año de 2024. No sabemos muy bien cómo es que han hecho el diagnóstico, si únicamente se han basado por el aumento de los eosinófilos
Yo he preguntado en el Instituto Nacional de Salud si hay una prueba que sea utilizada para esta parasitosis en nuestro territorio y me han indicado que no, como tal, no hay. Entonces no sabemos muy bien a qué se debe que hayan hecho ese registro de meningitis eosinofílica causada por Angiostrófilos. Pero sabiendo de que este caracol está presente en nuestro territorio y también que estamos cercanos a lo que es Ecuador y Brasil, hay una posibilidad así grande de que haya presencia de esta parasitosis en nuestro país. Bien, chicos, no sé si tendrán alguna pregunta, pueden aprovechar en este momento. Está todo tranquilo. Siendo la última clase teórica, ustedes ya tienen lo que son otras parasitosis. Les recomendaría que vayan revisando los contenidos para que no lo dejen acumular. El examen teórico final se ha colocado en la fecha del martes 7 de julio a las 2 de la tarde. Creo yo que es un tiempo adecuado para que ustedes puedan prepararse para el examen, principalmente aquellos estudiantes que tal vez necesitan sí o sí aprobar el último examen teórico. De cualquier forma, ustedes si tienen dudas, yo voy a estar en la universidad al menos los días martes, los jueves, viernes y sábado. Pueden hacer sus consultas, acercarse, no hay ningún problema. En este momento ustedes no tienen consulta, está todo bien, está todo tranquilo. Bien, chicos, entonces vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy. Ya nos vemos, creo que de aquí sería solo